Muy bien, entonces vamos a resumir las ecuaciones, ¿no? Primera, teníamos la ecuación número 1, que era el resultado de 1000 mols era igual al flujo 2 más el flujo 3. Tenemos la ecuación número 2, que es 1000 por 0.2 es igual al flujo 2 por el porcentaje de nitrógeno más el flujo 3 por 0.025, que sería el 2.5% de ese. Y finalmente tenemos la ecuación número 5, ¿ya? Que es 1000 por 0.3 es igual al flujo 2 por 1 menos el porcentaje de nitrógeno más F3 por 0.35. Muy bien, entonces despejando de la ecuación 1, tenemos que F3 va a ser igual a 1000 menos F2, ¿no? Luego, de la ecuación número 2, tenemos que 1000 por 0.2 es igual a 200 y F2 por el porcentaje de nitrógeno más F3, que es lo que vamos a reemplazar, ¿no es cierto? De esta ecuación de 1 que teníamos, reemplazamos F3 va a ser igual a 1000 menos F2 multiplicado por el 0.025. Bien, entonces ahora lo que ya tenemos es simplemente una ecuación, ¿no?, que va a estar pues vinculada a solamente dos variables, ¿no? En este caso, el flujo F2 y el porcentaje de N2. Bien, entonces, una vez que a esto lo llamamos ecuación número 6, y finalmente, pues, ¿no?, tenemos de F3 reemplazarlo en la ecuación número 5, ¿no? Diríamos 300, en este caso 1000 por 0.3 serían 300. Luego F2 por 1 menos el porcentaje de nitrógeno va a ser igual a 1000 por F2 por 0.35. Bien, resolviendo esta ecuación, lo que vamos a obtener es, ¿no?, ya una ecuación número 7, solamente con dos variables, ¿no? Las variables serían F2 y el porcentaje de nitrógeno en esa composición. Muy bien, entonces, juntando las dos ecuaciones, lo que podemos hacer es ya una en función de otra, ¿no? Tenemos dos ecuaciones que serían la 6 y la 7 y tenemos dos variables. Por lo tanto, esto sería fácil de resolver, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de que F2, ¿sí?, F2 es igual a 200 moles por hora y F3 es igual a 800 moles por hora, ¿no? Sencillo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que F1 era igual a F2 más F3, por lo tanto podemos comprobar esta operación, ¿no? Que 800 más 200 van a ser iguales a los 1000 moles por hora de entrada. Bien, ya tenemos los valores de F1 y F2, reemplazamos por ejemplo en la ecuación 6 y vamos a obtener el valor de el porcentaje de composición del nitrógeno, ¿no? En este caso, el porcentaje de composición del nitrógeno va a ser 90% y obviamente que la diferencia de eso sería pues el porcentaje de CO2 que va a haber dentro de la columna 2, ¿no?, que sería pues el 10%. Vamos a continuar ahora con el balance en la columna número 2. ¿Bien? Bien, ya tenemos el valor de F3 que es conocido, por lo tanto, ¿no?, que valían 800 mol por hora, por lo tanto podemos reemplazar, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Hacemos una ecuación del balance total de masa dentro de la columna 2, que vamos a decir F3 es lo que ingresa, va a ser igual a lo que sale, ¿no?, que sería F4 más F5, ¿ya? Entonces, de ahí sale nuestra primera ecuación, ¿no? F3 es igual a F4 más F5, por lo tanto, 800 moles por hora va a ser igual a F4 a F5. Eso lo vamos a declarar como una ecuación número 8. Bien, igual que en el caso anterior, lo que vamos a desarrollar ahora es los balances por cada uno de los componentes, ¿ya? Bien, entonces hacemos el balance del nitrógeno y decimos, ¿no?,
La cantidad de nitrógeno que ingresa al sistema va a ser igual al flujo de N3 multiplicado por el porcentaje de composición del nitrógeno. Y esto va a ser igual al flujo 4 multiplicado por el porcentaje de composición del nitrógeno en ese flujo, más el flujo 5 multiplicado por su porcentaje de composición. En el cual tenemos acá un problema, ¿no? Si bien es cierto, tenemos las composiciones molares en el flujo 4, pero desconocemos las composiciones molares en el flujo 5, que es lo que vamos a determinar. ¿Ya? Muy bien, reemplazando en esto, tenemos entonces, en el caso del flujo 3, tenemos 800 por 2.5%, va a ser igual a la columna, al flujo 4 por 8%. ¿Por qué le consideramos 0? Porque simplemente en el flujo 5 no hay la presencia de nitrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí tendríamos, ¿no? Claramente que ya podemos obtener el flujo 4, ¿no? Reemplazando y despejando el flujo 4, tenemos que el flujo 4 nos va a salir en 250 moles por hora. ¿Ya? Bien, entonces finalmente hacemos el balance del segundo componente, en este caso el CO2. ¿Ya? Decimos que es el flujo 3 por el porcentaje de entrada de CO2, va a ser igual al flujo 4 por el porcentaje de entrada del flujo 4, más el flujo 5 por el porcentaje de entrada de CO2 en el flujo 5. Si nosotros reemplazamos, F3 es igual a 800, 35%, que es lo que ingresa de CO2 a este flujo, esto va a ser igual al flujo 4 multiplicado por 72%, ¿no? Que ingresa a este flujo. ¿Ya? Más el flujo 5 multiplicado por la cantidad de CO2, que en realidad pues igual que en el caso anterior, no conocemos ese porcentaje de F2, por lo tanto, ¿no? Lo que podríamos hacer es reemplazarlo por 1 más X y 1 menos X. ¿Ya? Muy bien. Si nosotros hemos determinado que el flujo 4 vale 250 y que están ingresando 800 moles por hora, entonces el flujo 5 sería la diferencia de ello, ¿no? O sea, respetando la ecuación número 8, diríamos que el flujo 5 va a ser igual a 800 menos 250 igual a 550. Muy bien, entonces ya tenemos todos los datos, lo cual pues podemos simplemente empezar a reemplazar en esta ecuación número 10, ¿no? Que diríamos 800 por 0,35 va a ser igual a 280, ¿no? Y esto es igual a la columna, al flujo 4, que es 250 por 72%, y esto va a ser igual al flujo 5, que vale 550, multiplicado por el porcentaje de CO2 en esa columna. Si nosotros resolvemos la ecuación, vamos a obtener que el porcentaje de CO2 en la columna 5 va a ser igual a 0.182, que equivaldría a decir 18%. Por lo tanto, la suma de ambos sabemos que me tiene que dar pues el 100%, entonces lo que vamos a hacer es simplemente la diferencia del 100% va a ser el porcentaje de nitrógeno, ¿no? Que sería en este caso 81.8. Bien, con eso ya tendríamos resuelto toda la ecuación en sí, ¿no? Bien, muchas gracias por su seguimiento, nos vemos en el siguiente video.